Nos atiende Gabriel Becerra, representante a la Cámara. Él pertenece al Pacto Histórico, muy cercano y muy fiel escudero, diría yo con todo respeto, del presidente Petro. El representante anuncia medidas para eliminar los privilegios. Nos atiende a esta hora. Representante Becerra, buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti, a Marcela, a los demás colegas de tu equipo y a la opinión pública. Sadi Andrés Orjuela Bernal es un ciudadano preocupado, un abogado que interpuso la demanda de nulidad y la ganó. Se suspendió el decreto. El Consejo de Estado le dio la razón. Me imagino que es temporalmente, provisionalmente. No está en firme. Pero de todas maneras se cayó la eliminación de esa prima. Don Gabriel, ¿cuál es su opinión sobre esta decisión del Consejo de Estado, que estoy seguro que usted respeta, pero debe tener algún comentario, ¿no? Claro que sí, Julio, y no es una opinión personal ni es reciente, es una opinión programática del Pacto Histórico, de nuestra bancada, y es básicamente la de no respaldar la decisión del Consejo de Estado y fundamentalmente la de seguir respaldando el decreto que sacó el presidente Petro y que además de significar no solamente una reducción en el monto del salario de los congresistas, que de por sí es un salario pues que supera con mucho porcentaje el del promedio de los ciudadanos e incluso el de los servidores públicos. El mensaje que también es importante transmitir acá es que el Congreso de la República tiene que dar un mensaje de equidad y de justicia que permita que su labor, que es una labor lógicamente muy importante para la República, que merece ser reconocida, que merece ser paga, se dé en el marco de principios de igualdad, de equidad, contribuya también a la austeridad del gasto público, a recuperar la confianza ciudadana en una institución tan cuestionada. Esta fue una iniciativa que cuando se realizó la famosa consulta anticorrupción, que por muy pocos votos no alcanzó a ser aprobada, esta fue una de las preguntas que tuvo los mayores respaldos y que pues esperamos nosotros como bancada que el Consejo de Estado deje en firme y vamos a seguir insistiendo por esas vías, pero también con el senador Iván Cepeda habíamos liderado un proyecto, ¿no? Entonces creo que no es un buen mensaje en estos momentos, ni en ningún otro momento, porque creo que lo que espera el país de sus representantes políticos es que pues tengan una actitud desde el punto de vista de la garantía de esos principios consecuente. Y por lo tanto, pues esa es nuestra postura. Saldrá un pronunciamiento ahorita más tarde del Pacto Histórico y es una postura de carácter programático que defendemos. Saludo al abogado que ganó la demanda, a Sadi Andrés Orjuela Bernal. Abogado, buenos días. Muy buenos días Julio, buenos días a toda la audiencia. Como usted lo acaba de mencionar, mi nombre es Sadi Andrés Orjuela Bernal, abogado tolimense, y como lo acaba de mencionar, fui yo quien presentó la demanda encaminada a que se decrete la nulidad del decreto 030 del 2026. Doctor, un gusto estar en su audiencia. Doctor Sadi, quiero preguntarle cuáles fueron las ideas que usted tuvo para argumentar la demanda ante el Consejo de Estado y que logró precisamente la suspensión del decreto. Bueno, aquí es importante resaltar que no se trata únicamente de unos salarios de unos congresistas o de unos empleados de alto nivel. Se trata del efecto cascada que produce esa decisión, en mi concepto, dañina y adversa. ¿Por qué? Porque es que resulta que en Colombia el salario de otros funcionarios como el procurador, el contralor, el registrador, está sujeto al salario de los congresistas. Significa entonces que si el salario de los congresistas se reduce,
se va a reducir el salario de muchos funcionarios de ahí para abajo en efecto cascada. ¿Cuáles funcionarios? Como lo acabo de mencionar, el contralor, el procurador, el registrador, los fiscales delegados ante la Corte, los fiscales delegados ante el tribunal, los procuradores delegados y así un listado enorme. Esto además va a producir un perjuicio enorme a las arcas del Estado, porque se van a venir las demandas en masa de aquellas personas que se les redujo su salario, ¿sí? Sin una justificación razonable, simplemente porque le reducimos a los congresistas, ahora también nos tocó reducirle a los demás. Eso en nuestro Estado Social de Derecho no es permitido, porque nuestro Estado Social de Derecho tiene unas garantías laborales que se deben cumplir. Y en este orden de ideas, yo lo que quiero manifestar es que soy un defensor de la Constitución y de la norma. En mi calidad de abogado, acudí ante las instancias para que fuera el Consejo de Estado quien decretara la nulidad de ese decreto que hoy fue suspendido temporalmente y que por supuesto celebro por cuanto, como lo dijo muy bien el Consejo de Estado, esto va a permitir la garantía y la independencia de la rama judicial, ¿sí? Porque es que no solamente estamos hablando de salarios, estamos hablando de la remuneración que se le debe pagar a altos funcionarios como son los que trabajan en la rama judicial, ¿sí? Y de esto depende la independencia. Si hablamos también de independencia, entonces depende el equilibrio de poderes. Eso le puedo decir al respecto. Sí, representante Becerra, pero ¿cuál será la fórmula para por fin reducir ese salario de los congresistas? Porque es que nadie lo ha logrado y se ha hundido cualquier cantidad de proyectos que buscan reducir los beneficios de los legisladores. Bueno, primero decir que precisamente ha sido tan difícil que este proyecto avance porque en la medida en que está atado al salario de otros altos funcionarios, entre ellos incluso funcionarios que han tenido que declararse impedidos porque ejercen dentro de altas cortes, entre ellas el mismo Consejo de Estado, y son con jueces los que finalmente terminan tomando las decisiones. Hay una especie de solidaridad y de blindaje, digamos, que hace que ningún intento de los que se ha tratado de impulsar fructifique. La propuesta que presentamos a inicios del año anterior con el senador Iván Cepeda era una reforma pues que iría por la vía legislativa. No prosperó, no se agendó, no se pudo discutir, se agendó en parte y no pudo avanzar en los otros debates. Yo creo que aquí hay, yo diría, fundamentalmente una vía, y es la de la exigencia de los ciudadanos a sus representados para que en el Congreso de la República, en cualquiera de las versiones de los proyectos que se han presentado desde diferentes corrientes, se acoja ese mandato ciudadano de poder tener unos salarios que no dejen de ser dignos, porque aquí no se trata tampoco de desconocer la labor de los congresistas, sino que, como sucede en otros países del promedio de nuestra nación, pues los salarios respondan a unos criterios de equidad y de justicia distributiva que tengan que ver con la realidad. En un país donde la inmensa mayoría de la población de los trabajadores vive con el salario mínimo, desde el punto de vista ético es totalmente reprochable que los servidores públicos recibamos remuneraciones que son totalmente desiguales con esos ciudadanos. Entonces creo que la presión ciudadana es muy importante, y ahí es donde los ciudadanos pues tienen que hacer sus juicios frente a sus representantes y frente a sus sectores políticos, porque en la retórica es muy importante decir muchas cosas frente al supuesto recorte del gasto público. Estoy hablando, por ejemplo, del nuevo gobierno que debería fijar una postura frente a eso, pero a la hora de tomar medidas pues pasa como lo que está pasando con el asesinato del joven en Estados Unidos. Lo que prima es el silencio. Y creo que aquí es donde se pone a prueba eso. Abogado, usted tuvo mucha suerte en todo caso y los otros demandantes. Se lo digo porque también en un despacho del Consejo de Estado
permanece desde hace más de una década una demanda que presentaron para lo mismo, para tumbar esa prima de servicios que se instauró durante el gobierno del presidente Santos. Esta, en cambio, la resolvieron, por lo menos provisionalmente, en tiempo récord. ¿Cómo hizo para que le pararan bolas a usted y no a la demanda que buscaba lo contrario hace 13 años? Bueno, esto es una respuesta que no tengo, es una pregunta que no tengo respuesta. En mi calidad de abogado litigante yo presento demandas todos los meses, todas las semanas, ¿sí? Y en ese orden de ideas acudí ante el Consejo de Estado precisamente porque en mi calidad de abogado litigante, como lo he mencionado, yo represento a muchos empleados de la rama judicial y funcionarios también de la rama judicial que eventualmente se iban a ver afectados en sus salarios. De ahí nació la iniciativa, ¿sí? En ese orden de ideas se presentó la petición, considero de manera especulativa, ¿sí?, de que se hizo para evitar un perjuicio irremediable. Yo considero que tener incólume ese decreto ocasionaría sí o sí un perjuicio irremediable a las arcas del Estado, ¿sí? ¿Por qué, Julio? Resulta que a partir del 20 de julio, si ese decreto siguiera vigente en sus efectos, tendríamos 2 funcionarios judiciales con las mismas funciones, las mismas responsabilidades, pero con un salario diferente. Y estoy hablando concretamente de los magistrados, de las altas cortes y de los tribunales que se posesionen a partir del 20 de julio. Estas personas, si siguiese vigente los efectos del decreto, se verían afectados en su salario y vamos a tener entonces un magistrado de tribunal que se vinculó antes del 20 de julio y un magistrado de tribunal que se vinculó después del 20 de julio con sueldos diferentes y adicionalmente la diferencia es enorme. Estamos hablando de una diferencia de casi unos 16 millones de pesos. Esto en nuestro país jurídica y constitucionalmente no es permitido, porque el artículo 25 de la Constitución Política indica expresamente, y es un mandato constitucional, es un derecho fundamental, dice que a trabajo igual, salario igual. Significa entonces que en nuestro Estado de Derecho no pueden existir 2 empleados como efectivamente iba a pasar si continuábamos con los efectos adversos de este decreto. Es que no se trata solamente de reducirle los salarios a los congresistas, Julio, como lo acabo de mencionar. Se trata de un efecto cascada, porque respecto a esos salarios vienen amarrados muchos empleos a nivel nacional. Es decir, que el agravio sería grande, inmenso, ¿sí? Eso le puedo decir al respecto. Sí, pero más allá de eso, congresista Becerra, lo que queda aquí evidenciado es que ya eso es una batalla perdida, rebajarle el salario a los congresistas. No lo hicieron los mismos congresistas por obvias razones. Y ahora, pues los jueces tampoco se van a meter la mano en el bolsillo y se van a bajar el sueldo, pues porque ahí sí sale a relucir el respeto a la Constitución y a la ley por encima de un enorme índice de desigualdad que hay en este país, y se trata es de enviar señales para que un Congreso dé ejemplo, para que los altos funcionarios del país pues admitan que en un país con tanta desigualdad pues no deberían tener unos salarios tan inmensos. ¿Usted cree que de verdad eso ya apague y vámonos, ya desistir de esa posibilidad de bajar el salario a los altos funcionarios del país? Yo no creo, Juan Diego, porque he sido testigo en el Congreso de la República de cómo proyectos que se presentaron incluso 10 o más veces al final terminaron abriéndose camino, como por ejemplo el de poder impedir la corrida de toros y otra serie de proyectos que tienen que ver con la defensa de las libertades individuales. Yo lo que creo es que las sociedades van a ir cambiando. Creo que de lo que estamos hablando aquí no es simplemente de un aspecto de defensa del orden constitucional y legal. Lo que estamos diciendo es que ese orden constitucional y legal debe ser cambiado porque actúa bajo principios que no responden a la justicia social ni a la equidad
y que más temprano que tarde estos proyectos se van a ir abriendo camino, como sucede en muchos de los países desarrollados, donde los congresistas, los parlamentarios, porque la mayoría son regímenes parlamentarios, pues tienen unas condiciones propias de su investidura, pero pues no de los niveles de privilegio que suceden en muchos de nuestros países, pero muy especialmente en Colombia. Entonces, yo tendría una actitud distinta. Yo creo que hay que persistir, que hay argumentos, que hay respaldo ciudadano, que hay razones jurídicas también para poder defender este tipo de iniciativa, y que al menos desde la bancada del Pacto Histórico no vamos a desfallecer. Es un elemento de carácter programático con otros aliados que sé que hay en el Congreso de las diversas bancadas, y finalmente se va a ir abriendo camino. Bueno, pues ahí está la opinión del congresista que, como varios han liderado esta iniciativa de eliminar esa prima de 18 millones de pesos. Y el abogado que interpone la demanda, por las razones que nos explica, que gana. La demanda de nulidad logra la suspensión del decreto. A don Gabriel Becerra y a don Sadi Orjuela Bernal, muchas gracias por estar en 6 AM de Caracol.